Muy buen día, amables amigos de Cuestiona.news. Es un placer el día de hoy presentar esta conversación con Eric Avilés, quien es director del capítulo Michoacán de la organización Mexicanos Primero. Eric, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Qué gusto en saludarte y en aceptarme, entrevistarme. Gracias. Más que una entrevista, digo, sí está bien, en términos estrictos es una entrevista, pero a mí me gustaría que más bien fuera una conversación para platicar acerca de algunos temas de lo que pues usted es conocedor, ¿verdad? Me llamó mucho la atención y ahí fue donde, digamos, inició el planteamiento para hacer esta conversación, un posteo en donde usted dice que aprender importa también cuando eres gobernador. Y lo voy a poner aquí para que la gente lo pueda ver. Dice, me preocupa mucho el equipo que asesora al titular del Ejecutivo Estatal, es decir, pues al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y después hace una mención acerca de varios datos erróneos. Yo creo que no es necesario, digamos, que yo describa todo el posteo, pero hace apuntes bastante interesantes y me gustaría obtener más información eh, acerca de cómo ve, digamos, el planteamiento que ha hecho acerca de algunos datos que el gobernador ha dado a conocer. Y usted menciona uno que me parece interesante. Dice que el gobernador informó que se vigilan 6 millones de hectáreas de bosque cuando Michoacán solamente tiene 5.85 millones de hectáreas. Y hace usted un planteamiento, ¿quién es el que está o quienes están, digamos, aconsejando o dando o brindando la información pues al titular del Poder Ejecutivo Estatal? Me pareció muy interesante. Sobre esto, ¿qué puede abundar? Claro que sí, bueno, es una cuestión que viene desde abril de 2023. Más adelante en los comentarios lo puse. Eh, bueno, Mexicanos Primero es una organización que realiza monitoreo de las políticas públicas en materia educativa, pero es inevitable voltear a ver otro tipo de cuestiones, además de que, como lo sabemos, el sector educativo está articulado, está imbricado prácticamente con todas las áreas del desarrollo humano. Entonces, incluso en aquellas en las que no se ve una vinculación directa, como es el caso de tener un monitoreo de las áreas forestales, pues tarde o temprano aparece la formación académica, la capacidad de quienes están al frente de ello. Y efectivamente, en el mejor de los casos, Michoacán tendrá la tercera parte de recursos maderables. Ujú. Cómo tienen 6 millones de hectáreas vigiladas, es decir, 60,000 kilómetros cuadrados, cuando Michoacán solo mide 58,500 kilómetros cuadrados. Ujú. Más aún, sabemos de la situación de violencia, de inseguridad, incluso de estado fallido de algunos municipios de nuestra entidad federativa, en donde pasan muchas cosas y nadie se da cuenta. Si hay cámaras para vigilar árboles, ¿por qué no hay cámaras para salvaguardar la vida humana? Sabemos que se perdieron 20,696 estudiantes del cierre del ciclo escolar 24-25 al 25-26. ¿Y dónde están? O sea, hay muchas preguntas que si hubiera ¿Cómo? videovigilancia, Hay que pues se abundar hubieran en eso. quedado. ¿Cómo que se perdieron? Ya no están. La matrícula descendió. Es decir, dejaron de acudir no se inscribieron. No se inscribieron más bien. Ujú. Y eso es preocupante porque la matrícula iba a la alza, especialmente en términos pospandémicos. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando y de qué niveles? Principalmente de educación primaria, secundaria, bachillerato, que desciende la matrícula ligeramente, sobre todo primaria y secundaria, pero aún así no se incrementa sustantivamente el resto de la matrícula. Pero Ujú. 20,600 estudiantes menos cuando había una tendencia alcista indica un signo de preocupación. O sea, ¿dónde Oiga, pero están? o sea, sumamente grave lo que me está revelando, porque básicamente, digamos, el gobierno debería de tener información con bases públicas para poder tener por lo menos una idea de qué hace esta gente. Sí, completamente de acuerdo. Debería de haber un monitoreo constante. Si bien el INEGI solo hace sus estudios, sus encuestas intercensales cada 5 años y sus censos cada 10 años, eh, también es cierto que tenemos un Consejo Estatal de Población, un Ujú. organismo dedicado a hacer demografía y no tenemos hoy datos duros al respecto. No hay estudios propios del gobierno del estado de Michoacán para conocer interrogantes tan importantes como la que mencionas, Julio. Es decir, si no hay datos, ya no quiero preguntar, pero lo tengo que preguntar, ni siquiera hay políticas. Pues
podrán ser actos de autoridad, podrán ser actos de gobierno, pero llamarles políticas públicas, como lo establece la teoría, que parten de un diagnóstico, de un pilotaje, de un consenso, de una legitimación, para a su vez, bueno, ponerlas en marcha y después realizar procesos evaluativos, diagnósticos y mejora continua, pues no podemos hablar de políticas públicas, podemos hablar de actos de autoridad, de políticas gubernamentales, de voluntarismo de parte de los detentatarios del poder, pero no podemos afirmar que estos sean políticas públicas, menos aún si no encontramos muchas de las medidas que toma el gobierno, las inversiones que realiza en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 o en los respectivos programas sectoriales. El control de gestión exhibe que no hay congruencia entre lo que se discursó en campaña, lo que se planificó, lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, mucho menos con lo que se discursa o lo que se informa en este tipo de actos, de estos mítines, que más bien son tales en lugar de ser momentos de rendición de cuentas en una república. Es decir, lo dice claramente por el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno que acaba de pasar. Sí, totalmente. O sea, es una alusión muy directa. Oiga, ¿y qué opinión le merece que en este escenario de tanta falta de información y falta de aplicación, digamos, directa con base en ello a las políticas públicas, pues la directora de Educación del Estado, Gaby Molina, pues ya ha sido mencionada, incluso algunas encuestas pagadas ya la ponen como una, digamos, posible sucesora de Alfredo Ramírez Bedoya? Y así es, hay una situación ahí política que parece que tiene un trasfondo tenemos que rastrear a 2021, cuando viene el quiebre en el que parecía ser el precandidato natural, perdón, le llaman coordinador general de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Que era Raúl Morón. Así es, así es. Usted dice que hay un quiebre entre Raúl Morón y quién. Y el gobernador. Entonces, El actual gobernador. el actual gobernador, y por esa razón se está buscando la manera de configurar un escenario para que llegue otro candidato, otro coordinador, o mejor aún, en Ya. el decir del poder estatal, una coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, razón por la cual se ha estado pilotando a varias féminas que se encuentran dentro de la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal, y también algunos organismos descentralizados. Recientemente ya son solamente secretarios de Estado, como el caso de la Secretaría de Movilidad o la Secretaria de Educación. Ok, ¿Qué es lo que vaya, digamos, es la carta abierta del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para evitar, digamos, que quien iba a ser, digamos, el gobernador, Raúl Morón, recordemos que fue destituido de la candidatura y digamos que de rebote, de carambola de tres bandas, llega Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces después se da un rompimiento y Alfredo Ramírez Bedoya, digamos, no querría, digamos, que llegara quien iba a llegar naturalmente en este periodo, que es Raúl Morón, que es un candidato fuerte, digamos, para sucederlo. Entonces, Así es. lo que estaría haciendo es, con este planteamiento de Michoacán es tiempo de mujeres, Michoacán necesita una gobernadora, poner a una cercana, digamos, a él en el poder. Así es una maniobra de ajedrez político, sea saliéndonos del análisis de política pública, incluso el tema educativo. Esto es un tema eminentemente de poder y que está buscando generar sucesión. Solo que no hay que olvidar que en este siglo ningún gobernador ha logrado imponer a su sucesor en En este Michoacán. siglo. Sí, así es, abiertamente lo podemos decir. ¿Qué tiene la política michoacana que les da a los gobernadores para pensar que pueden poner a quien ellos quieran, y qué tiene la realidad michoacana para decirles claramente que no pueden hacerlo? La realidad michoacana, partamos de ahí, Ujú, es de un estado que es un caleidoscopio de realidades, ujú, sin que duda. tiene cinco etnias, por lo menos cuatro oficialmente reconocidas, más los matlatzincas, migrantes, que tiene
más de una decena de cárteles delincuenciales, 113 municipios, 10 Ujú, regiones económicas reconocidas oficialmente por la ley de planeación, que cuenta a su vez con orografía muy accidentada, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar de diferencia, y además de esto, una idiosincrasia muy fuerte en torno a resistirse a lo que se impone desde el centro. Hay que recordar que Michoacán históricamente no fue conquistado. Por una ujú. parte, porque no había manera de conquistar a un pueblo que fundía metales y que sabía hacer armas metálicas desde hace mucho tiempo, pero por el otro lado, porque tampoco era necesario, estábamos balcanizados. Entonces, cuando llega alguien intentando imponer una razón de Estado, como diría Nicolás Maquiavelo, naturalmente genera una resistencia. Ante la Ujú, imposición siempre hay resistencia en Michoacán. claro. Pasan cosas, ya lo vivimos con Alfredo Castillo en su momento, en donde el rechazo fue impresionante y bueno, el personaje hoy está en Miami, pero así, ese tipo de cuestiones cuando viene una imposición, cuando viene un verticalismo, cuando viene una decisión desde el centro, suele haber lo que llaman una resistencia purépecha. Y me parece que va por ahí la situación, Julio, en donde la búsqueda de decir somos el poder y vamos a transmitirlo y esto se va a convertir en un cacicazgo, en un maximato, genera naturalmente, no de este sexenio, de muchos otros años, incluso volteamos para el siglo XX y vamos para atrás, por lo menos en 45 años no ha habido un sucesor en la gubernatura de Michoacán que haya sido palomeado por el antecesor. Entonces, vamos para ese escenario que volamos. Está muy interesante, pero quiero regresar un poco al tema de educación. Y hay un asunto que hace poco escuché yo algunos planteamientos de la Secretaria de Educación y del propio gobernador, donde decían que se tienen que acabar las escuelas de palitos. Estas escuelas, platiquemos un poquito de lo que son las escuelas de palitos. Básicamente son escuelas hechas con madera que son básicamente construcciones hechizas y así tienen que operar. Y el exgobernador Silvano Aureoles lanzó un programa específico para terminar con las escuelas de palitos. Y las escuelas de palitos siguen estando por todos lados y, y, y hay nuevos planteamientos de este gobierno para eliminarlas. ¿Nos podría platicar un poquito cuál es el tema ahí? ¿Por qué siguen existiendo las escuelas de palitos? Sí, claro que sí. En 2015, con más de 120 organizaciones de la sociedad civil, Ujú. generamos la Agenda por Michoacán, que nos firmó la unanimidad de los candidatos a la gubernatura, entre ellos el entonces candidato Silvano Aureoles Conejo. Cuando llegó, colocó esta como una de sus máximas Ah, premisas fue en por materia. eso. Sí, claro, Mm, lo firmó. Tenemos un decálogo en materia educativa que lo firmó él y que incluso el coordinador del eje de educación fue tu servidor, mi estimado Julio. Y se pone, entre otras consignas educativas, el tema de abatir las escuelas de palitos y dignificar los planteles. Sí se avanzó, hubo mucha polémica desde la glosa del primer informe de gobierno. Yo acudí a ella al Congreso del Estado con la Comisión de Educación y efectivamente se demostraron irregularidades. Se avanzó, vino la pandemia a manera de cortina de humo y realmente no podemos hablar de que se haya consolidado un programa de reconstrucción, de dignificación integral de las escuelas en Michoacán. Durante este sexenio se ha hablado al respecto, se estiman alrededor de 2.000 millones de pesos invertidos en infraestructura física educativa. En este año 2025 hay 590 millones programados para tales efectos, pero son 12.000 escuelas. ujú. Entonces, el dinero es muy, muy poco, no, no alcanza, estamos hablando de alrededor de 34.000 pesos por escuela. O sea, a lo mejor para pintar, para impermeabilizar hay, pero no para reconstruir un aula siquiera. Pero ¿qué sucedió? Porque hasta donde yo leí, el compromiso era acabar con las escuelas de palitos y había fondos para hacerlo. Es decir, ¿qué sucede con el manejo del recurso público que aunque se tenga y se presume,
En Michoacán no se ejecuta. Se desaparece. Ese es que es uno de los grandes fantasmas. El dinero, en lugar de destinarse a lo que debe de ir, se corrompe, se desvía, se sustrae, se usa con fines político-electorales y no se buscan soluciones a largo plazo. Se agradecen más unas mochilas, unos tenis, una beca económica que un aula. Y así podemos hablar de muchos otros aspectos en materia de política social, en Ujú. donde las autoridades prefieren dar dádivas en especie o en efectivo en las manos de los recipiendarios en lugar de generar soluciones estructurales. Hay grandes ejemplos al respecto. Te platico, en 2023 hicimos un estudio de percepción. 1,600 hogares en Michoacán fueron visitados, en donde se les preguntó cuál era el nivel de aprobación de los funcionarios que les daban estos apoyos en especie o en efectivo y quiénes se los daban respectivamente. Encontramos que los recipiendarios de apoyos sociales le dan 22 puntos, Julio, por encima de la media a los funcionarios que les dan dinero. Ujú. Entonces, ahí se explica por qué hay apoyos sociales, por qué se pulveriza el dinero y por qué no se destina a generar compras consolidadas, a realizar obra pública, mucho menos, bueno, a realizar obras de infraestructura física educativa que al final se vuelven de la comunidad y nadie termina agradeciendo, en particular en las votaciones. Ok, Esa es la cuestión. es de estas políticas, digamos, que no se ve y no genera votos, porque, Exactamente. porque su resultado o su producto es a largo plazo. Y, Entonces, y no además se es va, público. es público, entonces no va a venir un funcionario a invertir en ello, aunque sea el recurso público y sea de beneficio para todos, porque no le va a reeditar políticamente. Es Así decir, es. estamos hablando de un modelo pervertido de política. Totalmente, y eso lo aseveramos y lo demostramos con un estudio demoscópico en septiembre de 2023, Ujú. desde Mexicanos Primero Michoacán. Preguntamos y el gran hallazgo es la disonancia cognitiva. Preguntamos por el ciclo escolar completo. Sí. 80 de cada 100 personas dijeron que sus hijos no tenían clases completas. Y sin embargo, 5 de cada 10 personas le daban 8 o 10, de entre 8 y 10 de calificación al gobierno, a la educación que reciben sus hijos. Increíble, pero cierto. Entonces, la gran conclusión es disonancia cognitiva. Ujú. Empero, los ciudadanos no están ciegos. Sí se dan cuenta de que los niños no están aprendiendo lo suficiente, que hubo rezago en aprendizajes, que no se les dan las clases completas, que no ha habido ciclos escolares completos, pero al final terminan evaluando, palomeando de buena manera a los gobernantes e incluso otorgando el voto de confianza para la continuidad, todo derivado de la recepción de dádivas. Muy bien, ya para cerrar, si me lo permite, Eric, qué otros, digamos, qué otros elementos de alerta en el tema educativo cree que hay que poner el ojo en Michoacán de los que ha revisado? Bueno, sí, a ver, vámonos muy rápido. No, no, Eh, a ver, vámonos tranquilos, pero fuertes, pero contundentes. ok, bueno, está Ajá, bien. Pensé que ya estabas sobre el tiempo. Está bien. Bueno, vamos sobre los indicadores de ácido. Yo decía cobertura, que como ya platicamos, hay menos estudiantes en las aulas y eso es preocupante. No se han construido una mayor cantidad de universidades, de bachilleratos, de secundarias. Prácticamente estamos igual. Entonces, preocupa cómo vamos a lograr incrementar la matriculación para alcanzar tasas de escolarización más parecidas al 100%. Un ejemplo, el más fuerte, en educación inicial, aproximadamente 5 de cada 100 niños de 0 a 3 años están en una guardería. Uno. Dos, el segundo es educación superior. De cada 100 jóvenes en edad de estudiar en universidad, solo están 22. Tres, en bachillerato. De cada 100 jóvenes en edad de estar estudiando la prepa, solo 51 lo están haciendo. En secundaria son 72
Y en el nivel donde estamos menos mal, que me parece que incluso no estamos tan mal, algo podemos hacer, es en primaria, donde 97 de cada 100 niños en edad de cursarla están en las aulas. Ahí hay un gran reto. Por supuesto, las aulas, las condiciones de las escuelas preocupan. 2 de cada 3 planteles no tienen servicios básicos o conectividad completas. Entonces, si buscas una escuela donde haya drenaje, donde haya agua, electricidad e internet, solamente 1 de cada 3 escuelas en Michoacán tienen esto. Ujú. Y lo que más falta, me imagino que es el internet. Sí, así es, Ajá. pero también el agua potable falta, el drenaje falta y preocupa mucho. O sea, este combo que aspiraríamos en cualquier hogar de clase media, tener agua, electricidad e internet, no está más que en 1 de cada 3 escuelas. Y Oye, ahí, pero pues, qué, oiga, pero ¿qué condiciones hay para que en el estado haya escuelas donde no hay drenaje? Es decir, ¿qué falta quién no está haciendo su chamba para que una escuela donde van niños a estudiar, a cubrir este requisito importante para su vida, pues no haya drenaje y no se puedan lavar las manos? lo decíamos, la inversión en infraestructura física educativa es muy escasa. 34,000 pesos por escuela no alcanzan. Es decir, ni para poner un baño completo con un drenaje o con una fosa séptica en el peor de los casos. Eso es lo lamentable, pero vemos inversiones suntuarias como las del teleférico y por supuesto que nos damos cuenta de que en el menor de los casos, el teleférico de Uruapan, que reporta hasta el momento 1.900 millones de inversión, equivale a 3,8 años de inversión para las escuelas. ¿No era mejor acaso destinar esto a la infraestructura educativa que a colocar un medio de transporte suntuario, muy cuestionable, sin estudios de impacto ambiental y que aparte va a operar con números rojos, solamente con subsidios gubernamentales se va a poder sostener? Hay Ujú, muchas preguntas respecto al costo de oportunidad, pero ahí, ujú. bueno, ya partimos de infraestructura educativa y cobertura. Seguimos. Es el poder darle educación universal implicaría también que tuviéramos los suficientes maestros. Ceteris paribus, si no moviéramos el sistema educativo estatal y generáramos el 100% de cobertura en todos los niveles, Michoacán necesitaría 75,000 maestros más. O sea, ese es un número importante. Sí faltan maestros, sí faltan escuelas, hay que dignificar escuelas, hay que regresar a los estudiantes a la escuela, hay que mantenerlos cursando trayectorias completas. Y bueno, una palabra que todavía increíblemente no hemos tocado, Julio: aprendizaje, el corazón de los derechos educativos. No basta llegar a la escuela que te regalen un certificado. Tiene que haber un antes y un después. Tienes que salir sabiendo algo nuevo, Ujú. competencias, destrezas, etcétera. En este estado no hay un diagnóstico propio que permita comparar y replicar los aprendizajes de todos los niveles educativos. No sabemos cuál es el nivel de logro en el aprendizaje en Michoacán. Ujú, Y eso es muy preocupante porque cuando había pruebas estandarizadas, Michoacán salía en los últimos lugares. ujú. Después empezaron a usar a la coordinadora como grupo de choque para bloquear, para boicotear estas pruebas. Ahorita, o sea, no podemos tener, digamos, una idea de en qué lugar estamos. No, porque no tenemos un instrumento que sea válido, que sea comparable, que tenga una muestra representativa que nos permita voltear a ver cuánto aprenden las niñas, los niños en Nuevo León, en Querétaro o en San Agustín del Maíz en Michoacán. Pues lamentable realmente el escenario. No sé si falte algo por revisar, Eric. Pues bueno, hablabas de la responsable de la política educativa y que se está proyectando para buscar un cargo público y hablabas de encuestas. Es muy curioso porque esta propaganda no cuenta con una hoja metodológica. No hay manera de conseguir las bases de datos que permitan demostrar que todas estas cifras que dicen respecto a las personas que están buscando ser coordinadoras de los comités de defensa de la 4T,
efectivamente hayan sido medidas con un estudio demoscópico serio conforme a la metodología. Entonces se trata meramente de actos de propaganda, en donde un día vemos a una, otro día vemos a otra, y me parece que hablando de educación, eso es sumamente serio, y que no se vale que intenten engañar simulando estudios científicos demoscópicos a la población para inducir percepción que después se pudiera traducir en intención del voto. Y también, por supuesto, el otro factor, el conocimiento de los personajes. Se están haciendo propaganda al filo o al margen de la normatividad aplicable en materia electoral. Y vale la pena también tener en cuenta eso, porque la educación, el gobernador puso en su informe 4 grandes legados. El educativo es la recuperación de la rectoría de la educación. Uh-huh. La frase de la recuperación de la rectoría de la educación la acuñamos en Mexicanos Primero, en una paráfrasis del artículo 25 constitucional, que habla de que el Estado habrá de poseer la rectoría del desarrollo. Uh-huh. En 2012, el gobernador Vallejo colocó esto como un objetivo estratégico en su plan estatal de desarrollo. En 2013 se subió a foros, ahorita está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí estamos. Es muy interesante porque, digo, también me llama la atención que precisamente hablando de desvíos o de uso, digamos, para otras cosas que no es el presupuesto, pues entonces estaríamos hablando de que ahí hay también algo de lo mismo, es decir, la propia Secretaría de Educación en el Estado está empleando recursos públicos para la difusión de su imagen también. Pues ahí está la sospecha, ¿no? Yo creo que desde el momento en el cual, en lugar de buscar indagar sobre las razones del abandono escolar, en lugar de desarrollar políticas públicas, estudios propios de monitoreo, hemos dicho que necesitamos un centro de monitoreo de incidencias en las escuelas de Michoacán para poder actuar preventiva y no reactivamente. Lo que pasó en Coahuayana es un caso digno de estudio, ya llegó a medios de comunicación nacionales e internacionales, pero vemos cómo en plena temporada de informes, vanagloriándose los secretarios de Estado aquí en pleno domingo, dejaron solo, abandonado al ayuntamiento de Coahuayana, que tuvo que hacer lo que cualquier ciudadano responsable haría, o con tus propios vecinos o con tus hijos, decirles no salgan, no vayan a la escuela porque hay una balacera. Uh-huh. Y entonces, en lugar de que la Secretaría de Educación emitiera una circular disuadiendo a la población de acudir a las escuelas y dándoles el día a los maestros para resguardarse, pues al día siguiente salen emitiendo extrañamientos y amonestaciones en contra del ayuntamiento. Eso uh-huh. habla mucho de en qué están pensando y cuáles son las prioridades en un domingo en el cual deberían estar tomando decisiones en torno a la política educativa. A mí me preocupa mucho eso porque pues efectivamente están al parecer dedicados a otras cosas, porque no vemos políticas públicas, no vemos diagnósticos, no vemos indicadores, no vemos novedades, vemos que nos estamos colgando como entidad federativa, como sistema educativo, de las políticas federales, como las becas, en donde, bueno, se ha hecho una narrativa muy repetitiva, en donde se apropian de la discusión a punta de repetición, pero no con base en evidencias. Ya demostraba el Coneval en 2024, al cierre en diciembre, mediante un estudio, que las becas educativas no servían realmente para paliar la carencia social de educación, sino que los padres de familia estaban usando el dinero para comer. Entonces, ese traslado... En el mejor de los casos. Ah, claro, sí, por supuesto. O sea, podría usarse para vicios, otras cosas, pero eso solo habla de un trasiego de recursos entre carencias sociales, igual que como pasó en salud, en donde se dan becas para las mujeres con cáncer, pero ya no se les paga las quimioterapias, que tienen que ahorrar 3 o 4 años sus 4,000 pesos mensuales para poder tener el equivalente de una serie de quimioterapias. Acá pasa lo mismo, eliges darle de desayunar a tu hijo o le compras unas libretas, un juego de geometría o el litro de leche. Ese tipo de decisiones draconianas son las que precisamente nos deberían de tener
muy, muy, muy al tanto de cómo es el manejo de que se está haciendo en torno a la política social, que repercute después en la toma de decisiones y que se intenta sostener mediante narrativa ante la falta de evidencias que legitimen las medidas que se están dando y aspiran a dejar un sucesor o una sucesora, lo cual me parece un despropósito cuando falta el tercer tercio de este periodo gubernamental y en donde hay indicadores que no nos favorecen. Pero fíjate, una de las cosas interesantes en este periodo ya se viene también el periodo de la traición, es decir, donde los funcionarios que rodean al gobernador tendrán que tomar la decisión de si apoyan realmente al que no quiere el gobernador o se van con su proyecto. Va a ser muy interesante. Ya viene No, el periodo, ya está. ya viene el periodo de la cachetada. El domingo ya vimos fotografías, Julio, donde algunos funcionarios hicieron sus propias carnes asadas. Incluso un funcionario que es titular de un organismo autónomo. Interesante. Hay que ver porque dicen que política nada es casualidad. Ah, no, claro que no, pero es prácticamente el silbatazo de la desbandada. O sea, ya ver a unos funcionarios comiendo menudo por separado, a otros comiendo carne asada, otros en el informe, en la guerra de porras, pues ya nos dice que el equipo se está disgregando y que cada quien va a buscar la manera de prevalecer en política al estilo que se le adjudica a Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica a los medios. ¿Y pues hasta dónde? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para prevalecer, no? En estas condiciones estamos. Yo le agradezco mucho. Él fue Eric Avilés, es director del capítulo Michoacán de Mexicanos Primero. ¿Algo que guste agregar ya para retirarnos? Pues muchas gracias primeramente por tomar en cuenta esta voz y pues esperemos que se jerarquice, se prioricen los derechos de las niñas, niños y jóvenes, el interés superior de las infancias y juventudes para estar, aprender y participar en las escuelas por encima de cualquier discusión personal, de grupo, mezquina. Creo que ya es tiempo de tomar las responsabilidades por el timón. Merecemos un gobierno educador. Y a ti que nos estás escuchando, te agradecemos mucho. Quédate y cuestiona.